Amén. Puede tomar su lugar en esa bendición. Ya recuerden, para el próximo de este sábado en una semana tenemos la reunión de padres aquí. Ya estaremos aquí ya en ese día honrando a los padres en su día. Va a ser el 14 de junio, aquí en este lugar a las 5 de la tarde, un sábado. Vamos a la palabra de Dios y puede abrir su Biblia en el libro de Esdras capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 4, versículo 1 al 4 del libro de Esdras. Está después de Crónicas, segunda de Crónicas. Yo le puse este mensaje, es como un estudio. Es estudio de dos libros, Esdras y Ageo. Vamos a hablar de estos dos personajes que son muy importantes en esta historia que vamos a estar estudiando. Y es la reedificación del templo para el servicio a Dios. Vamos a leer del 1 al 4. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías respecto a Jehová, el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo aquel que haya quedado en cualquier lugar, donde quiera, ayúdele los hombres de su lugar, con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Esta historia aquí empieza de que Jerusalén estaba en ruinas. Aquí está, esta historia es de cuando vino el pueblo de Babilonia, después de que Nabucodonosor los había llevado cautivos, y allá estuvieron por 70 años, ya que Jeremías había profetizado que iban a estar cautivos por 70 años allá en Babilonia, pero después Dios los iba a sacar, y ya están de regreso en Jerusalén. No es toda la gente, esto es solamente algunas familias. Fueron los primeros que empezaron a llegar de Babilonia a Jerusalén, pero ya como Dios ya ha tratado con el rey Ciro, incluso desde el rey Darío, que fue el que derrotó al rey de Babilonia, al imperio babilónico, el rey Ciro, el rey Darío y luego el rey Ciro. Estos estuvieron en tiempos de Daniel, cuando estaban ahí en la cautividad, y Daniel habla del rey Darío, del rey Ciro y de Belsasar, que fue el último, el nieto de Nabucodonosor, que fue derrotado por el rey Darío. Vamos a estar leyendo un poco la historia. Y aquí están de regreso en Jerusalén, pero no hay templo. El templo de Jerusalén está en ruinas. El templo que había edificado Salomón, ¿se acuerdan? Como en segunda de Crónicas, capítulo 6, creo, habla de cuando Salomón, el hijo de David, le edificó el templo a Dios. Era un templo magnífico, una de las 7 maravillas del mundo en aquel tiempo. Y cuando Nabucodonosor invadió a Jerusalén y a Samaria, pues se llevó todo lo que estaba en ese templo, todos los utensilios, todo lo que estaba, con lo que ellos honraban a Dios, servían a Dios, los sacerdotes, los levitas, todos los utensilios de oro y de plata y de bronce y todo lo que ellos utilizaban se lo llevaron hasta Babilonia, ya lo tenían guardado en un tesoro, en un lugar. Y ya después los trajeron a Jerusalén otra vez, todo con cuentas claras de todo lo que se habían llevado, lo volvieron a traer porque era una profecía que se iba a cumplir y Dios estaba en el asunto. Entonces solamente estuvieron allá por 70 años. Entonces aquí leemos que el rey Ciro, Dios trató con él y Dios aquí honra a Dios con lo que leemos, con lo que leímos, que él está diciendo que Dios le dijo, que Dios, el Dios de Israel, el único Dios que aquí también menciona, dice, él afirma que es el único Dios y que ese Dios, que es Jehová de los ejércitos, le dijo que le edificara templo en Jerusalén
Y aquí le está diciendo a todos los que habían venido de la cautividad que se unieran y que se ayudaran los unos a los otros y que se ayudaran con lo que pudieran económicamente y aún con plata y con oro, con lo que tuvieran y aún con ofrendas y con todo lo que ellos pudieran, que ayudaran para que el templo de Dios fuera restablecido, fuera restaurado. Entonces, como él era el rey y él les dio la orden y todo venía de Dios. Y así empezamos la enseñanza. Bueno, Esdras, vamos a hablar de Esdras porque aquí el estudio es Esdras y Ageo. Vamos a hablar de los dos, porque en el mismo tiempo estuvieron, Esdras era una escriba, que es el libro de Esdras que empezamos a leer aquí. Y luego a lo último vamos a irnos a Ageo, porque Ageo también habla de cómo estaba el pueblo en ese tiempo de Esdras. Así es que los dos vamos a combinarlos y esperamos entender bien la enseñanza, que es un estudio. Bueno, vamos a hablar de Esdras. Dice, Esdras fue el primero de esa clase conocida como los escribas, quienes eran los redactores oficiales, intérpretes de los escritos, de las escrituras, digamos, de la ley de Moisés y la ley que Dios le dio a Moisés. Ellos eran los intérpretes. Sabemos que en tiempos de Jesucristo había escribas, había fariseos, había saduceos, había había como 3 grupos que eran los más fuertes. Entre ellos estaban los escribas, que ellos eran los intérpretes de la ley. Entonces ellos enseñaban al pueblo, eran como los predicadores, como los maestros, que le enseñaban al pueblo para que el pueblo entendiera bien la palabra de Dios. Eso era lo que era un escriba. Él exponía la palabra y él hacía que el pueblo entendiera la palabra con palabras que Dios le daba para que el pueblo entendiera lo que Dios quería decir en su palabra. Y es como ahora los predicadores y los maestros, era lo mismo. Entonces Esdras era un escriba y vamos a ver cómo él era bien sabio en la doctrina de la palabra en ese tiempo, y él la podía exponer bien al pueblo de modo que el pueblo entendiera. Vamos a Esdras capítulo 7, versículos del 6 al 10, para entender el ministerio que tenía Esdras. Era un buen maestro de la palabra y podía exponer bien la palabra al pueblo para que el pueblo entendiera. Vamos capítulo 7, versículos del 6 al 10. Versículo 6. Dice, Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba con Esdras. Sigue diciendo. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ese era su ministerio. Dice que él preparó su corazón para que Dios lo instruyera en la palabra. Es muy importante que nosotros como hijos de Dios, y principalmente aquellos que somos llamados para enseñar, dispongamos en nuestro corazón siempre de que Dios nos siga enseñando su palabra para poder exponer. Porque no es nada más decir, no, yo ya conozco de la Biblia, no, yo ya sé los libros, no, esa enseñanza es fácil de traerla, no. Dice que hay que disponer en nuestro corazón para que Dios nos enseñe su palabra y para poder exponerla al pueblo. Y era lo que era Esdras. Era un escriba, pero él preparaba su corazón para que Dios le instruyera y él pudiera enseñar al pueblo los estatutos y los decretos de Dios. Así es que era un tremendo maestro en las escrituras, y por eso tuvo la mano de Dios, estaba con él,
y por eso fue prosperado en lo que fue a hacer, porque lo que fue a hacer allí fue bien recibido por la gente que ya estaba ahí, y empezaron a trabajar en lo que es, primero hicieron el altar. Lo que me llama la atención es que primero edificaron el altar. Normalmente cuando se levanta un templo, en lo que menos piensa uno es en el altar. Primero se ponen los cimientos, y luego se ponen las paredes, y luego se pone todo lo demás, y a lo último se edifica el altar donde ya es lo que es digamos que es el altar. Pero del altar del cual ellos edificaron, primeramente es el altar donde se hacían los holocaustos y los sacrificios. Y era un altar que era movible. Era un altar como cuando Dios le dio a Moisés, le dio las medidas del tabernáculo. El tabernáculo era una tienda. El altar del sacrificio era un armazón de madera, pero también aforrada de bronce, de que ahí ponían los sacrificios, los cuerpos de las víctimas, ahí los ponían sobre ese altar y le prendían fuego, y así quemaban los sacrificios para Dios. Esos eran los holocaustos, eran los sacrificios que le sacrificaban los animales, las víctimas. Y eso es lo que a ellos se les ocurrió primero, hacer el altar del sacrificio. Y vamos a ir ahora a Esdras capítulo 3, versículo del 1 al 7, para hablar de que eso fue lo que primero que empezaron a hacer. Antes de los cimientos, antes de la base, hicieron lo que es el altar. Y eso tiene su enseñanza, porque el altar del sacrificio ahora es nuestro corazón. Ese es el altar del sacrificio. Ahora nosotros le damos a Dios, dice que Él recibe de nosotros el sacrificio de labios, alabanza, confianza en su nombre. Entonces ahora el altar del cual vamos a hablar ahora está en nuestro corazón, de tal manera que no esperemos que haya un templo para venir a traer sacrificios a Dios, sino que nosotros mismos, dentro de nosotros, en nuestro corazón, tenemos el altar de Dios. Tenemos el altar del sacrificio. Que donde quiera que tú estés, tú te vas en tu casa, en tu hogar, en tu cuarto, donde quiera que tú estés, y tú vas delante de Dios y ofreces sacrificios a Dios, sacrificios de alabanza de labios, sacrificio de labios que confiesen su nombre, como dice Hebreos. Así es que eso era lo principal que ellos hicieron, el altar del sacrificio antes de lo que era los cimientos del templo. Y vamos al capítulo 3, versículos del 1 al 7, para ver que eso fue lo primero que empezaron a hacer. Dice: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana, holocaustos por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día, por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el séptimo día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajeran madera de cedro desde el Líbano por mar o a Jope,
conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Dice ahí que el versículo 6 dice que todavía no habían hecho los cimientos del templo, pero ya habían hecho el altar de los sacrificios. Dice, del primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. O sea que Dios puede recibir servicios sin que haya templo. Cuando hay disponibilidad en el corazón, uno puede hacer un culto al aire libre. Por eso se hacen a veces cultos al aire libre. No se necesita un templo, no se necesita paredes, solamente un corazón para ofrecerle al Señor alabanza, amén, adoración. Y eso era lo que tipificaba el altar aquí, el corazón de cada persona para ir a ofrecerle a Dios, rendirle culto, rendirle alabanza, rendirle sacrificio, rendirle adoración. Eso es lo que tipifica este altar aquí. Y ellos decidieron hacerlo así antes de que hubiera, porque imagínense si hacen los sacrificios, si hacen el altar, cuando ya esté todo, ¿cuántos años no se van a pasar? O sea que urgía servir a Dios, urgía rendirle servicio al Señor. A veces es como cuando nosotros empezamos en las casas. Este ministerio lo empezamos en las casas. En mi casa, en la casa del hermano Victoriano, en casa de otro hermano, también estuvimos unos días. Y no podíamos esperar a que se hiciera un templo, a que tuviéramos un lugar como este, porque uno no había los recursos. Y estábamos esparcidos. Y una vez dijeron, bueno, ¿por qué no nos reunimos y rendimos culto al Señor? Hacemos servicios en una casa y así empezamos. Y así fue como esta idea pues nos agradó a todos y así nos reunimos y empezamos los servicios en los hogares. Estuvimos por todo un año haciendo servicios 2 días a la semana, los viernes y los domingos. Y fue glorioso porque ahí nos establecimos como iglesia y ahora estamos aquí pagando renta de este edificio. Así es que imagínense, si nos hubiéramos esperado hasta que tuviéramos un templo, pues el enemigo se aprovecha. Entonces, eso fue lo que hicieron ellos. Primero, el altar del sacrificio para rendir al Señor los sacrificios, los holocaustos que ellos querían ofrecerle, así como, eso era como ofrendas al Señor. Entonces, empezaron muy bien, aunque todavía no estaban ni aún los cimientos. Bueno, pero vamos ahora para ver los cimientos, porque ya en el capítulo 4, ahí ya, o no, más bien es en el capítulo 3, en ese mismo capítulo. Vamos a brincarnos al 8, terminamos el 7. Vamos a seguir con el versículo 8 y vamos a leer hasta el 11. Porque aquí ya después habla de que empezaron los cimientos. Y vamos a ver cuándo empezaron los cimientos. Dice, en el año segundo de su venida de la casa de Dios, yo voy a leer aquí en la Biblia por aquí, se me hace más fácil, está muy largo el versículo, las letras muy pequeñas. Versículo 8, vamos a leerlo. Dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron en los levitas, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Genadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus vestiduras, de sus ropas, dice, con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y el 11 dice,
y cantaban alabanza, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se habían echado los cimientos de la casa de Jehová. Eso fue otro regocijo. Ya habían estado haciendo sacrificios en el altar que habían preparado, porque era un altar movible que se podía mover. Pero ahora decidieron en este tiempo, después de un tiempo, echar los cimientos. Y fue de gran regocijo porque al echar los cimientos dijeron, ya está la base, ya está lo principal del templo. Y se regocijaron porque sabían que la obra iba a seguir hacia adelante. Y se regocijaron y dice que eran tan bien contentos echando los cimientos, bien alegres, porque pensaban ver el templo como estaba antes. Algunos, había ancianos que a lo mejor todavía vieron el templo de Salomón que había edificado y estaban contentos, gozosos, porque pensaban volver a ver otra vez el mismo templo como lo había hecho Salomón. Así es que estaban todos bien contentos, bien alegres, porque se estaba empezando la obra. Pero pues todo fue bien bonito, todo fue bien emocionante en este comienzo, pero como usted sabe, hay que ser perseverantes en las cosas de Dios. Muchas de las veces empieza una obra y se tarda mucho tiempo en terminar porque no hay perseverancia. Hace falta que el pueblo sea perseverante. Aquí estaban contentos, gozosos, regocijados porque echaron los cimientos. Pero no es nada más el cimiento, había que seguir trabajando. Y ahora vamos a hablar de Ageo, porque como vamos a hablar de los dos líderes, y vamos a ver qué pasó, porque en el libro de Ageo habla de la misma gente, del mismo pueblo, del mismo tiempo de Esdras, pero la gente se desanimó. Porque si usted sigue leyendo en estos versículos más adelante, en el capítulo 4, habla de unas personas que estaban allí, que se habían quedado, que no habían sido llevadas cautivas a Babilonia, y eran samaritanos. Estos eran los samaritanos. Bueno, vamos al capítulo 4 y versículos 1 y 2 para que usted entienda. Bueno, en el capítulo 4, versículo 1 y 2, había personas que eran nativos de allí, y esos son los que se les llaman samaritanos, como la mujer samaritana en tiempos de Jesús. Esta gente no querían que se mezclara con el pueblo de Israel, los que vinieron de Babilonia, porque los que vinieron de Babilonia era el pueblo judío, los legítimos. En cambio, los que se quedaron aquí en este lugar, en Jerusalén, ahí en Samaria, en esos lugares, era gente que se mezcló con gente pagana y se les llamaba samaritanos. No eran judíos legítimos. Y acuérdense, como decía la mujer samaritana, los samaritanos no se llevan entre sí, porque no eran legítimos, eran más que nada paganos. Y vamos a ver que esta gente, al ver que los judíos empezaron a echar los cimientos, estos se ofrecieron para ayudar, pero los judíos rechazaron la ayuda porque ellos no eran del pueblo de Dios, no eran legítimos, eran como si fueran paganos. Vamos a leer solo el versículo 1 y versículo 2 para entender. Dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaron el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Herán, Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. O sea que eran paganos. Ellos eran paganos, pero dijeron, bueno, ya que ustedes van a levantar un templo, nosotros les vamos a ayudar. Pero ellos rechazaron la ayuda. En el versículo 3 dice que Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Y si usted sigue leyendo todo el capítulo 4, usted se va a dar cuenta de los conflictos, porque esta gente, al ver que no los aceptaron que les ayudaran, se volvieron enemigos de los judíos y empezaron a buscar forma de que no tenían el permiso de que edificaran casa a Dios.
y empezaron a investigar con personas, con gente que tenía rangos en el gobierno y a decirles mentiras, diciendo a decirle no, esta gente en realidad es gente mala. Van a edificar un templo allí, pero en realidad esta gente no es buena, porque por eso los deportaron a Babilonia, porque era gente mala, y por eso los llevaron cautivos, porque era gente rebelde, y le mandaban cartas al rey diciéndole, no, esta gente se va a volver en contra de ti, y al rato te va a hacer guerra, porque esta gente es gente mala. El caso es que los pusieron en mal con los líderes de arriba, y fue un conflicto que paró la obra. Como le digo, a veces empieza una obra y se para porque el enemigo se va a oponer. Y se paró la obra por 16 años. Por 16 años la obra quedaron los puros cimientos, solamente empezada. Y vamos ahora sí al libro de Ageo porque ya me queda poco tiempo. Y en el libro de Ageo capítulo 1, vamos a leer todo el capítulo 1 porque como son solamente 2 capítulos, pero en el capítulo 1 vamos a entender todo lo que pasó. Y vamos a ver cómo estaba el pueblo de Apático, cómo el pueblo estaba pensando en sí mismos y no pensaban en Dios, no pensaban en el templo de Dios, que había sido empezado, que ya estaban los cimientos, sino que cada quien estaba trabajando para sí mismo y adornando sus propias casas, que eso es de lo que se trata el libro del capítulo 1. Habla de cómo ellos estaban, sus casas sí las tenían bien adornadas, sus casas sí las tenían bien artesonadas, pero la casa de Dios había sido abandonada porque el enemigo se opuso y se desanimaron. Vamos a leer todo el capítulo para entender bien lo que sucedió. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel. Se va a dar cuenta que está mencionando los mismos que menciona en Esdras. Por eso estos 2 personajes líderes, Esdras y Ageo, eran contemporáneos, predicaron y enseñaron en el mismo tiempo a la misma gente y acerca del templo. De eso se tratan estos 2 libros. Seguimos leyendo, dice, vamos a leer otra vez al principio. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Se parece como cuando una persona que es hija de Dios y dice, bueno, pues me compré mi casa, ahora la voy a arreglar. Ahora tengo que trabajar para meterle trabajo a mi casa, la voy a dejar bien bonita, bien adornada, y la iglesia, cuando pueda ir a la iglesia, iré, y cuando no, pues. Pero lo más importante es mi casa. Así estaba el pueblo en ese tiempo. Cuando nosotros ponemos la mirada en las cosas personales, en las cosas que tenemos nosotros, en lo material, olvidamos la casa de Dios, olvidamos los servicios y no hay bendición. Porque eso fue lo que sucedió aquí. Ellos trabajaban en lo suyo y tenían sus negocios y trabajaban, pero no les rendía. Y después Dios les mandó sequía y les mandó plagas, y de tal manera que ellos trabajaban y no les rendía lo que ellos trabajaban. ¿Por qué? Porque habían descuidado la casa de Dios y se preocupaban solo por lo suyo, por sus propias casas. Vamos a seguir leyendo, versículo 5. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. El 6 dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. En otras palabras, no le rinde. Dice, pues ¿dónde se me está yendo todo el dinero? Ya gasté todo el cheque que saqué y no supe ni en qué lo gasté. Pues ese saco roto. Dice, no supe ni de dónde se fue el dinero. ¿Por qué? Por no honrar a Dios, por no buscar a Dios primero. Dice la Biblia que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y mucha gente dice, no, primero lo mío, y si me queda tiempo, iré a la iglesia. Si me queda tiempo, iré a un servicio. Pues ese es el problema. Aquí el pueblo estaba apático,
estaba pensando solo en lo suyo, menos en el templo de Dios, menos en congregarse. El 7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditar sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y edificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. 9. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo os disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. ¿Por qué? Porque cada quien pensaba en lo suyo. Primero lo mío y lo de Dios si me queda tiempo. Como decía mi hermano, primero, ahorita que hay mucho trabajo, hay que trabajar duro, pago mi casa, tengo mis carros, pago todos mis biles y si me queda tiempo voy a la iglesia. Y hoy en día no se congrega. Bueno, así hay mucha gente. Dice, llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y el 12 dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como la había enviado Jehová, su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. En otras palabras, recibieron el consejo, la profecía, y dijeron, en realidad es cierto lo que dice el profeta por medio de Dios, o más bien Dios por medio del profeta, estamos mal porque descuidamos el templo. Dice que el pueblo recibió la palabra. Sigue diciendo, 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Después de que recibieron la palabra, la exhortación, Dios les vuelve a decir por medio del profeta, yo estoy con ustedes. El 15, el 14. El 14 dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. En otras palabras, hicieron caso al profeta. Si usted se da cuenta, casi la mayoría de los profetas, el pueblo no recibía la palabra en tiempos de los profetas. A Isaías lo persiguieron hasta que lo mataron, según la historia. A Jeremías lo encarcelaron porque no les gustaba la palabra que les traía. Y todos los profetas, cuando usted ve, todos los profetas del Antiguo Testamento, era rechazada la palabra, no la recibían. Incluso decía Dios a Jeremías, le decía, tú vas a profetizar y el pueblo no va a escuchar. No te va a recibir la palabra, pero tú profetiza para que tan siquiera un día no digan que no hubo profeta en el pueblo. Tú los vas a seguir profetizando, tú les vas a decir, a seguir enseñando y hablando mi palabra y no te van a hacer caso, pero no va a haber excusa en aquel día. Pero Ageo, como yo escribí aquí en un artículo que encontré, aquí yo escribí que dice que la obra de Ageo fue intensamente productiva e importante. Dice que Jehová lo usó para despertar la conciencia y estimular el entusiasmo de sus compatriotas en la reconstrucción del templo. Dice, ningún profeta apareció en un momento más crítico en la historia del pueblo y puede agregarse que ningún profeta tuvo más éxito que el profeta Ageo. ¿Por qué? Porque el pueblo aceptó la exhortación de Dios por medio del profeta. Todo lo que el profeta les dijo y les exhortó, que Dios estaba en contra de ellos por lo que estaban haciendo, ellos aceptaron. Primeramente dice que Zorobabel y el sacerdote dijeron, aceptamos que en realidad estamos mal. Y dice que Dios despertó el espíritu en ellos y en el pueblo también. Y se pusieron, dijeron, bueno, pues si eso está pasando, vamos a trabajar. Y se pusieron a trabajar como un solo hombre en la obra
y siguieron trabajando. Después de que estaba 16 años, como yo escribí aquí, que había estado 16 años, dice que a Ageo se le conoce como el profeta del segundo templo y fue el primer profeta que profetizó después del cautiverio, y su misión era animar al pueblo en la reconstrucción del templo. Y dice que este profeta, o sea, más bien desde Esdras, que reedificaron los cimientos para el templo, pasaron 16 años cuando el enemigo los confrontó en tiempos de Esdras y separó la obra. Ahora en tiempos de Ageo aquí, el pueblo reconoce, el pueblo se da cuenta y recibe la exhortación. Por eso tuvo éxito Ageo, porque recibieron la palabra. Se siente bien cuando el pueblo recibe la palabra. Se siente bien cuando un predicador enseña, cuando un pastor enseña, cuando un maestro enseña, y que el pueblo recibe y que el pueblo hace caso. Se siente bien porque la palabra es bien recibida. Pero cuando la palabra no se recibe, se desanima aún el que predica y el que enseña. Se desanima el pastor, se desanima los líderes, porque dicen el pueblo no hace caso. El pueblo se le enseña y se le predica y el pueblo sigue sin hacer caso y la obra no sigue hacia adelante. Se desanima a todo el mundo. Pero gracias a Dios que aquí se recibe la palabra. Gracias a Dios que aquí vemos cómo el pueblo recibe y dice: estamos mal, vamos a cambiar. Hagamos un esfuerzo, sigamos congregándonos, sigamos buscando de Dios, sigamos orando, sigamos leyendo la Biblia, sigamos escudriñando las Escrituras y sigámonos congregando, porque Dios nos está hablando. Se siente bien, todos nos sentimos bien. Y cuando a los domingos aquí se llena el templo, nos regocijamos, decimos: la palabra está siendo recibida. Sabemos que uno que otro se va, uno que otro se enoja, uno que otro se molesta, porque a veces pues también no reciben la palabra. Pero los que reciben la palabra se quedan, y ahí es donde Dios empieza a bendecir a todo aquel que obedece la palabra, que la recibe. Porque Dios lo que quiere es bendecir a su pueblo. Dios no le quiere poner carga. Si carga ya tenemos desde el mundo. Dios nos rescató del mundo y nos trae a su presencia porque nos quiere quitar las cargas. ¿Para qué otra vez ir al mundo a recibir más cargas? Dios nos quiere quitar toda carga del mundo. Y si vamos a terminar capítulo 2, vamos al capítulo 2 ahora. Vamos a leer solamente, para terminar, del 1 al 5 y luego nos brincamos al 8 y al 9 para terminar. Dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: hablad ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, esto es después de que ya empezaron a trabajar: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? En otras palabras, es como si la obra no fuera a prosperar, lo que está diciendo Dios. Dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová de los ejércitos, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Cuando Dios se dio cuenta que el pueblo respondió a las palabras de Ageo y se empezaron a poner de acuerdo en la obra, dice: pues aunque esta obra se ve como nada, no parece nada al templo anterior, dice, pero yo les aseguro que yo estoy con ustedes. Sigan trabajando. Dios mismo les dio ánimo por medio del profeta y les promete estar con ellos. Versículo 5: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. O sea que Dios refuerza por medio de Ageo, sus fuerzas al unirse en trabajar en la obra para el templo. Dice: sigan trabajando, yo estaré con ustedes. Si yo los saqué de Egipto, yo los voy a llevar y los voy a prosperar. No teman, sigan trabajando,
ya que se han puesto de acuerdo. Ahora vamos al versículo 8 y el 9 y ahí vamos a terminar. Versículo 8 dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, por dinero no paren. Si yo soy el dueño de la plata y el oro, si dicen que no tienen, yo tengo para darles, yo tengo para la obra. Así es que mío es todo. Lo que Dios quiere es un pueblo animado, un pueblo esforzado. ¿Cuántos dicen amén? Y hablando del templo, versículo 9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Termina diciendo ese versículo 9. Cuando Dios ve que el pueblo se esfuerza, cuando Dios ve que el pueblo hace caso a la palabra, Dios bendice y Dios guía al pueblo y Dios prospera al pueblo. Lo que importa es recibir su palabra. Lo que importa es hacerle caso al profeta, hacerle caso a la palabra de Dios, hacerle caso a las enseñanzas y Dios estará con nosotros. Si Dios nos sacó del mundo estamos esclavizados por Satanás y nos trajo, ¿usted cree que no nos va a bendecir? Sí, ese es el propósito. Traernos para salvarnos y también para bendecirnos, pero Él quiere que seamos obedientes. Él no quiere que pensemos en lo primero en lo de nosotros, sino que primero pensemos en lo de Él. Si primero pensemos en su casa, en su templo, en las cosas de Dios, antes que en las nuestras, Dios hace milagros. Dios sabe de dónde traer las bendiciones. Él lo que quiere es que haya un corazón dispuesto a servirle, a buscarle y a entregarle todo a Él, porque todo es de Él. Nosotros solamente somos servidores. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos de pie, le damos gracias a Dios. Esa ha sido la palabra que Dios ha puesto en mi espíritu para compartir. Esperemos que la hayamos recibido. Pasen al altar y nos ponemos de pie y así nos vamos a despedir a nuestros hogares, no sin antes darle gracias a Dios por su palabra y que Dios nos siga ayudando para poder recibir su palabra cuando se nos trae. Cuando viene el predicador aquí, hay que recibir la palabra que Dios nos trae, porque es bendición que Dios nos quiere dar cuando nosotros aceptamos su palabra, aunque el consejo sea que no nos guste, pero es la palabra de Dios y siempre debe ser bien recibida cuando es palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el mensaje, Señor. Sabemos que no es fácil en estos tiempos que estamos viviendo. La tecnología nos distrae en otras cosas, pero hemos decidido, Señor, congregarnos aquí mientras tengamos la oportunidad, Señor, para honrarte, para bendecirte, para ofrecerte sacrificios de alabanza, Señor, como dice tu palabra, Señor, sacrificio de labios que confiesen tu nombre, Señor. Por eso estamos aquí dándote gracias y esperando que tú recibas la alabanza, la adoración de tu pueblo que está aquí reunido, Señor. Recíbela en el nombre de Jesús. Amén. Adoremos al Señor con este canto y nos despedimos en breve. Gracias, Señor. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname,
Señor. Queremos conocerte cada día más, Señor. Sabemos que estamos en un procedimiento, Señor amado, de crecimiento espiritual, Señor. Que cada día te conozcamos más, Señor. Que cada día nos acerquemos más a tu presencia, Señor. Que cada día, Señor, hay hambre en nosotros, sed, para estar, Señor amado, bebiendo de esa agua que tú nos das, Señor amado, cada día, Señor. Que haya hambre y sed de justicia en cada uno de nosotros, Señor. Que haya esa necesidad siempre de estar cerca de ti, Señor. Que en nuestros hogares podamos orar, Señor, leer tu palabra, Señor, acercarnos más a ti, Señor. No solamente en los días de servicio, sino en nuestra casa, Señor amado, en oración, en intimidad contigo, en la lectura de tu palabra, Señor amado. Que podamos escoger estar contigo antes que hacer otras cosas, Señor. Porque tú eres, Señor, el centro de nuestra vida, el centro de nuestro hogar, el centro de nuestro corazón, Señor. Tú eres, Señor, el único Dios. A ti te adoramos y a ti honramos y a ti bendecimos, Señor. Nos vamos a despedir no de tu presencia, pero sí de este lugar, Señor, pidiéndote que nos lleves con bien. Quita todo tropiezo, todo obstáculo, para que todos podamos llegar sin ningún impedimento a nuestros hogares, Señor, y que tú des descanso en esta noche, Señor, a aquel que esté cansado, Padre. Para el día de mañana, levantarnos fortalecidos con el poder de tu gracia, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y amén. Puede darle una ofrenda de palmas al Señor. Estamos despedidos. Aquí estaremos el viernes 7:30 y el domingo también 5 de la tarde. Dios le bendiga y hasta el viernes.